¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos un martes más a la tertulia aquí en Popular Televisión. En unos minutos en nuestra mesa de actualidad hablaremos de las conversaciones que está manteniendo Pedro Sánchez y los socialistas para intentar formar gobierno, y hablaremos también, por ejemplo, de la celebración de la patrona de Logroño que va a tener lugar mañana con esa misa en honor a la Virgen de la Esperanza, o temas relacionados ya con la Navidad que estamos a punto de celebrar. Pero antes vamos a hablar con Jesús Ángel Garrido, es el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Regional. Comenzamos. Pues comenzamos el programa de esta noche con Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular en el Parlamento. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y antes que se me olvide, quiero aprovechar para felicitar la Navidad, ¿no?, a todos los espectadores de Popular Televisión, que pasen unos buenos días en familia, que disfruten, porque para eso está la Navidad. ¿Los políticos también pueden desconectar un poco estos días? Un poco, la verdad es que no todo lo que desearían, sobre todo nuestros familiares más cercanos, pero sí, claro que sí. Bueno, me da que va a ser una Navidad movida informativamente hablando. Va a ser una no sé si nos van a dejar descansar. Sí, efectivamente, la verdad es que sí. Estamos viendo a escala nacional, a nivel nacional, unas jornadas, bueno, una temporada ya muy intensa y además que está generando mucha inquietud, y mucha inquietud también entre los riojanos. Yo creo que hay que exigirle al Partido Socialista una gran responsabilidad, un gran sentido de Estado, una alta dosis de patriotismo para poner en primer lugar lo que realmente interesa, que es España y es el bienestar de los españoles, antes que conseguir el poder a cualquier precio. Luego le preguntaré por la situación nacional, pero si le parece, me gustaría conocer su opinión sobre algunos temas de actualidad de nuestra comunidad. Hace unos días se celebró una rueda de prensa. Concha Andreu hacía balance de esos 100 días de gobierno, los primeros 100 días del Ejecutivo Socialista en nuestra comunidad. Ella lo definía con ilusión, el gobierno del cambio. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde el Partido Popular? Pues primero te cambio el marco conceptual. No estamos hablando de 100 días, estamos hablando de más de 6 meses, en los cuales la señora Andreu ha sido en mayor o menor medida responsable de la actuación política que ha sufrido y también que ha padecido La Rioja. Porque recuerdo que las elecciones fueron el 26 de mayo, ahí se abrió un periodo de 3 meses que estuvimos todos en vilo para saber si iba o no a haber gobierno. Fuimos la última comunidad autónoma en que consiguió investir a su presidenta, y eso también es una responsabilidad que hay que achacar a una decisión política del Partido Socialista, ¿no?, porque supuso de manera clara y evidente 3 meses perdidos para los riojanos. Después abrió la segunda etapa, una vez que ya se constituye el gobierno, en donde podemos decir exactamente lo mismo: han sido un periodo perdido para los riojanos. Nosotros hicimos también una valoración y dijimos que era un gobierno mentiroso, que era un gobierno falso. Y, por ejemplo, anunciaron ellos 50 grandes medidas. Bueno, de esas 50 grandes medidas, al menos el 70% seguían escrupulosamente la estela de las políticas iniciadas y desarrolladas por el Partido Popular en la anterior legislatura, el 70%. Y el 30% restante eran DNI, o denominación de origen pura, Partido Socialista. Y iban en 2 líneas. La primera, más chiringuitos, más gasto público en la administración. Ahí tenemos casi 30 altos cargos, toda la consejería juguete de Podemos, esa consejería chiringuito de Podemos, casi 8,5 millones de euros que nos cuesta al año, 9 millones de euros a lo largo de la legislatura los nuevos altos cargos. Y luego, por otra parte, medidas que iban más relacionadas o que se pueden calificar con más verdad como propaganda que medidas intrínsecamente, ¿no? Por lo tanto, esa fue nuestra primera valoración, así es, así lo dijimos y así se lo estamos diciendo en los debates parlamentarios. Es verdad que hay muchas cosas en las que ustedes no están de acuerdo con el Partido Socialista. Una de ellas, y si no me equivoco, se la escuchaba al presidente del Partido Popular, a José Manuel Ceniceros, hablaban ustedes de esa subida de impuestos. El consejero de Hacienda ha dicho que no va a afectar a las clases medias y bajas, que solo a las clases altas. ¿Ustedes lo ven distinto? Vamos a ver, yo creo que siempre y en todo momento una subida de impuestos implica una contracción económica. Puede existir algún supuesto en el cual sea razonable. Bueno, si unos, pues podría ser, en caso de un déficit muy alto. Por ejemplo, estoy recordando el primer gobierno de Mariano Rajoy, nos encontramos un déficit heredado a nivel nacional del 10%.
Bueno, hay que arreglar la situación. Pero claro, es que en La Rioja no existe ese dato, en esa situación. La Rioja, nosotros entregamos la administración pública con un déficit del 0,06, 5 millones de euros sobre un presupuesto total de 1.500, o sea, prácticamente nada. Por lo tanto, no se da esa circunstancia. Y reitero, toda subida de impuestos implica una detracción económica. Máxime en un contexto como el actual, con ralentización económica que ya se está viendo cómo afecta negativamente en el nivel del empleo. Tenemos menos contratación, tenemos más parados y claro, hay que ser extremadamente delicados. Si queremos hacer de La Rioja una tierra competitiva, si queremos hacer de La Rioja un territorio fiscalmente atractivo para poder atraer empresas, para poder generar empleo de calidad, a los cuales se les pague unos salarios altos porque son productivos, tenemos que ser fiscalmente atractivos. Y vamos en la dirección contraria. No se trata de a quién se sube o a quién no se sube, se trata de que La Rioja sea un territorio fiscalmente también atractivo. Y le diré más, Víctor, yo creo que es importante tener en cuenta que la legislación que plantea el Partido Socialista es una oportunidad perdida para bajar los impuestos a las clases medias. Y eso es algo que nosotros lo hemos denunciado porque es algo que hemos venido practicando a lo largo de los años anteriores, ¿no? Yo creo que La Rioja siempre se identificaba con un territorio con una fiscalidad atractiva y eso ha quebrado por primera vez y eso es muy negativo. Durante esa presentación y en numerosas ocasiones hemos escuchado decirle al Ejecutivo Socialista, al Ejecutivo de Concha Andreu, la situación que hemos heredado, la situación en la que se encuentran las cuentas riojanas. ¿Tan mal las dejaron ustedes? Bueno, llegó a decir incluso que tenía dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Y yo tengo que decir ahí dos cuestiones. La primera, es rigurosamente falso. ¿Por qué es falso? Porque hay un informe público emitido por el Ministerio de Hacienda en donde dice que el déficit de la administración riojana es del 0,06%, y es que ellos están hablando del 0,4 millones, o sea, 0,4%, es decir, 33 millones de euros en términos absolutos frente a la realidad que le dejó el Partido Popular, confirmada por el Ministerio, que son 5 millones de euros. Claro, eso implica que el discurso del Partido Socialista, que el discurso del Gobierno es mentira, es mentiroso. Por eso he iniciado la entrevista diciendo la valoración, un Gobierno mentiroso, porque esa propia piedra angular sobre la que se sustenta todo su discurso es falso. Y luego, por otra parte, porque ellos han elegido primar una consejería chiringuito, han primado darle a Podemos esa consejería chiringuito, 8,5 millones de euros, y ellos han primado incrementar el número de altos cargos, en casi 30, entre altos cargos y personal de confianza, 30 personas nuevas, 9 millones de euros a lo largo de esta legislatura. Por lo tanto, ellos son los responsables de esas decisiones que lógicamente condicionan su actuación política. Lo que no vale es que ellos traduzcan o desvíen esa desviación hacia quien no tiene la culpa, porque repito, nosotros dejamos la administración pública con un déficit del 0,06 como atestigua el Ministerio de Hacienda, y por cierto, la presidenta del Gobierno mintió y mintió en sede parlamentaria en ese dato, y eso es muy grave, porque afecta a su credibilidad. El caso es que el Gobierno sí que dice que está condicionado, incluso en la redacción de los presupuestos para este 2020, en estos nuevos presupuestos, está condicionado, por ejemplo, los compromisos adquiridos. Claro, pues si quiere puede paralizar las obras del Sagasta. Ahí tiene el ejemplo del alcalde de Logroño, ¿no? Paralizó las obras aquí en Logroño, ¿no? Del soterramiento. Claro, pues si quieren no estar condicionados, esa puede ser. Creo que eso son excusas de mal pagador. Son excusas de mal pagador. Todo gobierno, cuando toma las riendas, sabe que evidentemente hay una herencia recibida. Por cierto, pocos se quejan de la herencia recibida en ese 70% de medidas en las cuales ellos han seguido la estela del Partido Popular. Ahí no se quejan. Por lo tanto, reitero, yo creo que es que el relato que nos quieren vender es profundamente falso y no se ajusta a la realidad. En política uno tiene que venir de casa llorado. Sabe que las cosas no son fáciles, sabes que los presupuestos, pues los recursos, mejor dicho, son siempre limitados y hay que optar. Y lo que hay que pedirle a un político es que opte bien. Y en ese sentido el Gobierno socialista, el Gobierno radical, el Gobierno de extrema izquierda socialista está eligiendo y está seleccionando muy mal sus objetivos. Los presupuestos entiendo, por tanto, que no son
¿Que no ven ustedes con buenos ojos estos presupuestos que ha presentado el Gobierno? Claro, de hecho nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, tanto a la ley de presupuestos como a la ley de medidas fiscales y administrativas que la acompañan. Y la presentamos, lo dije, por responsabilidad, porque es que son un conjunto de medidas que no vienen bien a La Rioja y que no vienen bien a los riojanos, porque implican una subida de impuestos, porque por otra parte, además, intentan cuadrar los presupuestos a martillazos con unos ingresos que tenemos serias dudas que al final se acaben produciendo, con lo cual es fácil que al finalizar el ejercicio 2020 nos encontremos con más déficit y nos encontremos con más deuda, que consecuentemente eso sí que va a lastrar en términos negativos a La Rioja en el futuro. Por lo tanto, reitero que por responsabilidad nosotros que tenemos que plantear una enmienda a la totalidad para que no se puedan tramitar y no se puedan aprobar esos presupuestos, porque, reitero, no son buenos. Le daré un dato, porque esto poco habla de esto el Gobierno. Reducen la inversión real en nuestra comunidad en un 5%. Y eso no lo queremos en el Partido Popular. Ustedes han sido muy críticos también con una de las últimas decisiones de la Consejería de Educación. El otro día en el Parlamento el consejero de Educación, Luis Cacho, anunciaba la supresión del cheque de bachillerato, una medida que ustedes han criticado duramente. Es que, ¿cómo son las cosas, ¿no? Hemos pasado, y así muchas veces tengo la oportunidad de explicar, hemos pasado de aprobar una medida al inicio de este ejercicio 2019, ¿verdad?, como es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, a acabar el ejercicio poniendo trabas a la libertad de educación de los padres y especialmente a aquellos padres que deciden llevar a sus hijos a estudiar bachillerato a la concertada, ¿no? Y ya no quiero entrar en el balón de todo lo que en ese balón de lo que lo espera a la concertada, ¿no?, y a esos anuncios que se están diciendo de reducción de líneas, etcétera, ¿no? Es decir, y todo eso me gusta resumirlo de la siguiente manera: nosotros en el Partido Popular apostamos por un modelo de gratuidad educativa universal en la red pública y en la red concertada de 0 a 18 años. Y con el Partido Socialista, con el gobierno de la señora Andreu y con el consejero Cacho vamos en la dirección contraria. Vamos en la dirección contraria. Ahora estamos viendo ya cómo se ha suprimido ese cheque bachiller para este curso 2019, es decir, cuando llevamos 3 meses, los padres que tomaron una decisión para matricular a sus hijos para que estudiesen bachillerato en un centro concertado, ahora saben que no van a tener la ayuda que habían contado hasta ahora. Eso me parece que es gravísimo y de una gran irresponsabilidad. Y antes de terminar, no quiero terminar esta entrevista sin preguntar su opinión sobre la política a nivel nacional. El presidente nacional de su partido, Pablo Casado, ya expresó ayer la negativa a abstenerse a Pedro Sánchez ante la nada oferta ante la no oferta. Seguimos en el no es, no, efectivamente. Yo creo que la situación española es altamente preocupante. Hay una crisis, una ralentización económica, hay una crisis institucional, no hay un conflicto político, hay una crisis institucional de quienes no quieren respetar la Constitución. Estoy refiriendo evidentemente a todo lo que es el movimiento independentista en Cataluña. Y luego también en términos políticos, en términos más de gobierno, también estamos viviendo una cierta crisis, ¿no?, con una reiteración en las elecciones, con una falta de mayorías reflejadas en un gobierno estable. Claro, frente a esos desafíos que tenemos en España, es que o hay un gobierno sedicioso, que es el que plantea el Partido Socialista y el señor Sánchez, apoyándose en la Esquerra, apoyándose en Junts per Cat, apoyándose en los herederos de Batasuna, o habría una alternativa constitucionalista que es altamente improbable por las propias declaraciones, ¿no?, del Partido Socialista, ¿no? O hay una tercera vía que son las repeticiones electorales, ¿no?, la repetición de elecciones, ¿no? Y en cualquier caso, la alternativa por la cual ha optado el señor Sánchez pues es muy preocupante, muy alarmante y muy perjudicial para los intereses de todos y también de los riojanos. Y ahí me gusta decir una cosa: quien no cree en España no cree en La Rioja, y quien traiciona en España acabará traicionando a La Rioja. Pues Jesús Ángel Garrido, portavoz del Partido Popular en el Parlamento, gracias por estar esta noche en la tertulia. Pues muchísimas gracias y feliz Navidad a todos. Igualmente, feliz Navidad. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta, en esa mesa de actualidad, veremos cómo opinan los colaboradores sobre estas negociaciones para formar gobierno. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos de vuelta de la publicidad. Es imposible callarlos. Mira que les digo, todos quietos que empezamos, pero es imposible. Estamos aquí en la publicidad hablando un poco de la actualidad. Ya está con nosotros en esta noche Florencio Nicolás. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Pepe Rioja, buenas noches. Buenas noches, era por mí. Ya sabes que siempre he sido muy rebelde. Vale. Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así, ¿no? Eso, sí. Mira la canción. De pariros nací. Daniel García, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas y noches, Carlos Lauraga, Víctor. buenas noches. Hola, muy buenas noches. Ayúdame a poner orden, Carmen. Yo poco orden Tú que eres pongo. copresentadora de esta Sí. tertulia, ayúdame a poner orden. Bueno, vamos a hablar de algunos temas de actualidad y vamos a empezar hablando de esas reuniones que mantuvo ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y candidato a la investidura, con el presidente del Partido Popular. También lo hizo con Inés Arrimadas, entre otros políticos, porque Adriana Lastra, que se me olvidó el nombre, Adriana Lastra lo está intentando también con los grupos parlamentarios de otros partidos, con la intención de ampliar esa mayoría para formar gobierno. Vamos a escuchar la información. El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes por separado con el líder del PP, Pablo Casado, y la portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas. Durante su encuentro con Casado, Sánchez ha pedido al líder del PP las abstenciones necesarias de aquellos escaños que le faltan para poder ser investido, pero Casado lo ha dejado claro. Y el Partido Popular no puede abstenerse ante un gobierno del Partido Socialista y de los comunistas de Podemos. Por su parte, Ciudadanos ve todavía posible un acuerdo PSOE-PP-Ciudadanos mientras Sánchez no pacte con RC. Mi propuesta da estabilidad para la legislatura, mucho más estabilidad de la que vamos a tener si sale adelante el gobierno Frankenstein dependiendo de una sopa de letras populista y nacionalista, aparte de Esquerra, claro. Sin embargo, el PSOE ha confirmado que mantiene su apuesta por gobernar en coalición con Unidas Podemos y buscar como complemento a esa mayoría un acuerdo con RC. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es lo que es nuestra obligación, buscar los apoyos a esa investidura. Mientras, RC ha advertido al PSOE de que el chantaje no funciona y ha insistido en que la única manera de cambiar el no de los republicanos a la investidura es que los socialistas se comprometan a establecer una mesa de negociación para abordar el conflicto en Cataluña. Que nos hará replantear nuestro sentido ante la posible investidura en el Estado español es que ya haya el compromiso firme de que ante este conflicto político se tiene que activar la vía política. Bueno, pues así están las cosas y hoy ha sido el turno de esas llamadas del Pedro Sánchez a los presidentes autonómicos también para hablar de la investidura. ¿Cómo veis vosotros el panorama? Dani, empezamos por ti si quieres. Pues yo, ahora centrándonos un poco en esta pregunta que lanzabas ahora último sobre las llamadas que está haciendo a los presidentes autonómicos, quería empezar diciendo y comentando una noticia que ha salido hoy. Uno de los primeros presidentes autonómicos en atender la llamada de Pedro Sánchez ha sido Íñigo Urkullu. El primero que ha llamado. El primero en recibir la llamada. Íñigo Urkullu era el presidente del Partido Nacionalista Vasco en el momento en el que detuvieron a Alfredo de Miguel y todas estas personas y exdirigentes del Partido Nacionalista Vasco que van a cumplir hasta penas de 13 años de cárcel. Y quiero hacer este comentario porque el Partido Nacionalista Vasco apoyó una moción de censura por higiene democrática contra Mariano Rajoy diciéndole que tenía que conocer las cosas que estaban pasando en su partido mientras lo presidía. El presidente del Partido Nacionalista Vasco en ese momento era Íñigo Urkullu, hasta 13 años de prisión, y hoy me pregunto pues cómo tienen la capacidad moral de mantener pues a estas personas que... Y la decencia. Y la poca decencia para mantenerse ahí, ¿no? Y quiero comentar, para empezar, pues decir que exactamente, pues me voy a hacer como Ciudadanos, ¿no? Con los carteles. Te veo preparado, ¿eh? 16 millones de euros que el Partido Nacionalista Vasco ha robado a los alaveses. 16 millones de euros. 16 millones de euros en este último caso de corrupción. Y por último quería comentar simplemente que, respecto a este tema, que mientras el Partido Nacionalista Vasco tenía 26 personas imputadas, 26 cargos imputados, otros partidos, como el Partido Popular Vasco, tenían que llevar escolta hasta en los concejales del último pueblo para salir a tomar un vino, mientras estas personas recibían amenazas, otros se lo llevaban calentito a casa. Y Pedro Sánchez está buscando el apoyo precisamente de esta gente. Pero antes de que hables de Pedro Sánchez, vamos a escuchar, no sé por qué me da a mí que ibas a hablar de Urkullu, entonces hemos preparado las declaraciones que ha hecho Íñigo Urkullu esta mañana sobre ese tema. La sentencia recurrible y por tanto no es firme todavía. Una primera sentencia que llega casi 10 años después de la apertura de la investigación. Llega tarde y especialmente para las 11 personas absueltas.
Se impone una reflexión sobre la necesidad de respetar la presunción de inocencia. Reitero mi más firme rechazo ante unos hechos que son contrarios al ideario y los valores éticos que defendemos. Repruebo todo caso de corrupción. Mi compromiso con la transparencia y la ética en la gestión pública y política es total. Este es un principio básico y lo considero un deber público. En cuanto tuve conocimiento de los hechos, adopté todas las medidas cautelares para apartar a las personas hoy condenadas de sus puestos de responsabilidad política, pública. Bueno. Yo estoy totalmente de acuerdo con Dani, pero es que me parece de una cara dura, o sea, que estás diciendo pedir perdón. Oye, no, si tú has votado para que se vaya uno, lo menos que puedes hacer es dimitir tú. Eso es lo menos. Pero bueno, eso por un lado. En cuanto a todo el tema de las conversaciones con las comunidades autónomas, a mí me parece que Pedro Sánchez es el candidato. Y como candidato debería hablar, y de hecho está hablando también, con todos los parlamentarios. Pero no sé a qué viene esta rueda de contactos con las comunidades autónomas, porque en principio no pintan nada para el Parlamento de España. Hay algunos que están, otros no, pero en mayoría no. Lo que pasa que aquí, para poder justificar el hablar con Torra, se ha inventado este teatrillo o este teatro de hablar con todas las comunidades autónomas. Vamos a decir las cosas como son. Y en cuanto a que dices tú, bueno, le pide el voto a este señor, pero si le pide el voto a Bildu y si le pide voto a los golpistas, pues le pide voto a PNV. Si es que no tienen ningún reparo, con tal de salir, no tienen ningún reparo en pedir solo a quien haga falta y a costa de lo que haga falta. Y verdaderamente lo sorprendente en este caso es que le está pidiendo al Partido Popular y a Ciudadanos, principalmente al Partido Popular, que es el que con el número de escaños le puede permitir la investidura, que se abstenga, por sentido de Estado, que se abstenga, pero sin dar pie a una negociación poniendo pues, ciertas condiciones o ciertos pactos o consensos que se puedan pactar entre los dos partidos. Sin embargo, eso por una parte, ¿no? Pero por otra parte, el gobierno o la investidura que verdaderamente quiere Pedro Sánchez es la apoyada por Esquerra Republicana, a quienes les pide la abstención o el apoyo, pero con quienes sí está dando pie a una negociación. Al Partido Nacionalista Vasco, más de lo mismo. El Partido Nacionalista Vasco gobierna en el País Vasco con el Partido Socialista, pero en el mismo gobierno. Están en un gobierno de coalición. El Partido Socialista Obrero Español está permitiendo que el PNV y Bildu estén desarrollando una especie de estatuto que nos diferencia entre ciudadanos nacionales y ciudadanos de segunda. Lo pondrán con otras palabras, pero es lo que está haciendo, diferenciar entre quienes son nacionalistas y quienes no. Y esto lo está permitiendo el Partido Socialista y lo seguirá permitiendo siempre que en su orden prioritario de socios de cara al futuro gobierno esté el Partido Nacionalista Vasco o Esquerra Republicana de Cataluña por delante de cualquier otro partido que defiende la igualdad entre españoles. Y la constitucionalidad. Aquí al amigo, les tengo los trastos. Empezaré comentando un poco las primeras imágenes, ¿no? Y a mí lo que me chocó de la reunión que tuvieron con Casado y con Arrimadas, pero sobre todo con Casado, era la imagen de frialdad y de distanciamiento que había entre los dos. Parece como, no me queda más remedio que darte la mano y te la doy, pero un distanciamiento total, ¿no? Y lo que se ha quedado reflejado es que el pacto constitucionalista como tal se ha desestimado esa vía. El PSOE ha confirmado que sigue atando su futuro al de Unidos Podemos y a seguir negociando con Esquerra Republicana de Cataluña, que no hay que olvidar que su líder está condenado también a 13 años por ser secesionista y por quererse desaparecer de España, ¿no? Y que en esa vía de negociación con esa persona también está abierto, como decía antes también Carmen, en la conferencia de los presidentes autonómicos para poder hablar con Torra y la conferencia también de todos los partidos políticos para poder hablar con Bildu, a intentar hablar con Bildu. Es decir, que el PSOE descarta la vía constitucionalista, prefiere hablar con aquellos que no defienden los valores de la unidad de España y que quieren de alguna forma hasta revisar lo que podía ser el acuerdo del 78 de la Constitución, y que está de alguna forma hablando con personas que desde mi punto de vista pues generan inquietud y quieren romper el marco de convivencia que nos ha costado tanto tiempo mantenerlo en España. Es decir, que es una situación grave. Es decir, con el Partido Popular y con Ciudadanos no se habla de nada, y con Esquerra Republicana y demás se habla de todo. Que cuando se va a intentar configurar la vía de gobierno, en un principio había que tener diálogo. Ese diálogo, se recuerda que aquí cuando
Se hicieron las elecciones, Casado intentó contactar por teléfono con Pedro Sánchez y se ha reunido ahora 5 semanas después. Es decir, y lo que era el diálogo con la parte del conflicto de Cataluña ya se ha pasado a ser negociación. Y esa negociación se está viendo en qué términos se está haciendo, ¿no? Del derecho de la autodeterminación, del derecho a tener, pues, el tema de los presos políticos, más financiación, en definitiva, pues... Pero fíjate, Florencio, cómo retuercen el lenguaje, que después de esas reuniones ha salido Inés no, las Astras aquí. Adriana Lastra, que tiene un nombre complicado. Bueno, y encima, o sea, lo ha retorcido de tal forma que le echan la culpa tanto al PP como a Ciudadanos, pero sobre todo le echan la culpa al PP. A las derechas. Sí, no, pero con Vox, como eso es el Vox es un partido aparte, que tiene 52 escaños, que es la tercera fuerza, pero eso es como si no existiera, que le echan la culpa de que no cumplan con su visión de Estado y que no se abstengan. Es que hay que recordar un poco los hechos. Se hacen las elecciones. Casado llama, no le contesta. Sí. A los 2 días se dan el abrazo con Podemos, en el preacuerdo que tenían. Se inician las negociaciones con Esquerra Republicana de Cataluña. Se somete esos acuerdos a las bases de los partidos del PSOE. Sí, pero... Se celebra el Congreso con el Partido Socialista de Cataluña, que yo creo que es el que le está imponiendo su ideología al Partido Socialista de España. Y ahora, cuando le dicen que tiene que tener un gesto para respetar las instituciones y hablar con Torra y con los partidos y con los grupos políticos, es cuando, lógicamente, tiene que nombrar a Casado. Pero con una decisión que ya está tomada, cuando se le pregunta si es revisable el acuerdo que tiene con Podemos, que le dicen que no, que lógicamente en un partido que defiende una serie de principios, que no abre el marco constitucional, que respeta las instituciones, que no han ido ni a ver ni al rey, es decir, que al final no pueden darle lo que es el apoyo. Y en la oferta que hizo de poder estar abierto a pactos de Estado para poder garantizar pues un poco el progreso del país, pues pacto en educación, pacto en la solución del conflicto de Cataluña, en todos los pactos abiertos, eso parece que no se quiere tocar. El único que se está en estos momentos hablando es del problema de Cataluña, ya como un problema político, que se está cambiando el discurso, porque antes era un problema de convivencia. Pero fíjate, tú mismo pero fíjate, Florencio, tú mismo has caído, que es que claro, nos comen tanto eso, has dicho, con el conflicto político. Sí, no, por eso te digo, que está hablando, pues me he expresado mal, que está hablando de conflicto. No, son unas personas que dieron un golpe de Estado y que quieren separarse de España. Pues me he expresado mal, que ellos están hablando de conflicto político cuando antes era un conflicto de convivencia. De convivencia y de no respetar lo que son las leyes. Y se está cambiando lo que es el discurso ahora, ¿no? Y entonces, pues eso no tiene un pase. Pero por eso te digo que fíjate que encima van y le echan la culpa al PP de todo esto. Y entonces ahora, cuando tienes el marco hecho, cuando no han querido hablar contigo, cuando ya tienes todo hecho que va contra tus principios y revisar el marco de la Constitución del 78, cuando tienes partidos que has puesto que quieren de alguna forma favorecer lo que es el referéndum de la autodeterminación, dices que todo eso no lo puedes aceptar, aunque estás abierto a los pactos de Estado, resulta que no le das el apoyo. Pues hombre, pues no parece demasiado, desde el punto de vista, coherente, ¿no? Coherente. Pepe. Víctor, me voy a salir del guión. Ay, madre mía. Yo te he dicho que me iba a romper un poco los moldes de la entrevista. Yo, como Francisco Umbral, decía, yo vengo a hablar de mi libro. O sea, yo que no vengo vas a hablar de lo bien que he comido hoy en el Chuche con mis médicos, José María y Tomás. Y quiero decir que esta timocracia y mangocracia no me permite el hablar más y más de lo mismo y machacar, más de lo mismo, como la cerveza al águila, siempre igual, con la política, siempre igual. Resulta, los Puyoles, el 3%, los 5% y tal. El PNV ahora, por lo que ha siempre presuntamente. Destapado. Presuntamente, bien. Pues el PNV, presuntamente, 16 millones. El PP en Madrid y en Valencia. El PSOE con los ERES y los... Sí, pero di cifras. Y el tema de la formación de UGT y compañía de la mangancia. Entonces, esta, para mí, señores que me estáis viendo, esta timocracia, lo digo así claramente, y mangocracia, es que no me permite hablar, porque es más de lo mismo y decir, joder, pues eso lo sabemos. Los medios de comunicación están todos R que en R,
y no denuncian todos los casos verdaderamente que ocurre, sino nada más lo que les interesa a ellos. Hombre, claro. Entonces, yo, Víctor, lo siento mucho, pero es más de lo mismo. Este hombre que quiera negociar con un partido... Mira, me gustó mucho la Inés Arrimada, que dijo, pero ¿por qué Pedro Sánchez no se va a los 221 diputados que tienen los partidos constitucionalistas, los 120, los 89 del PP, los 10 de ellos, más los 2 de Navarra Suma? ¿Por qué no? Porque no le interesa al señor Pedro Sánchez, porque tiene que dejar algún pelo por la gatera, y le interesa más, que nos va a dejar más, porque nos va a fastidiar a todos los españoles, el negociar con los de RC y con Bildu y con los de compañía, que hasta ahora se ha demostrado que es un... Pero son enemigos de España, porque quieren romper España, porque lo están diciendo, que quieren más. Yo dije aquí en este programa, que tú me echaste la bronca, vamos a decir y tal, los partidos de RC, y bueno, los nacionalistas, igual me da que sean del País Vasco o los catalanes, son ninfómanos, señores, quieren más. Y ¿ves cómo te eché la bronca en su momento y tenía razón? Y conseguirán más, Dani, y les darán esto y pedirán más, y no habrá... Ambiciosos. Son ambiciosos, más y más, y siempre buscarán más, porque son insatisfechos con ellos mismos, y porque no tienen una forma de convivencia, porque ellos quieren ser ellos y los demás les estorbamos. Pues yo siempre dije un día, joder, por darles que se vayan los catalanes, que se vayan los vascos, verás como dicen, bueno, entonces dirán, vamos a negociar. ¿Dónde van a encontrar otra teta, Dani, los vascos y los catalanes que chupen más de la madre España, del Estado Nacional? En ningún sitio. Por tanto, señores, yo me niego a seguir hablando de esto. Paso página. Bueno, pues ya está. Como dice Pepe Rioja, Dixit, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que tú dices, seguimos hablando y hablando, pero es que ahora estamos mucho peor de cuando empezamos a hablar. Yo de todas formas, como a mí me cuesta entenderlo, yo digo, si se está hablando con un callejón sin salida, que es el RC, que lo está humillando a Pedro Sánchez porque me vas a llamar por teléfono, pero esta hora me viene mal, a ver si te lo cojo 15 minutos, luego ya hablaremos. Lo está chuleando vilmente. Tengo que hacer la reunión del rey y no voy, porque lo que intentan es desprestigiar las instituciones, que hay que guardar lo que es el orden. Entonces, como eso no cabe, tiene que tener un porqué. Y el porqué, pues como no sea preparar el terreno para nuevas elecciones, que con el Partido Popular y demás no me he podido llegar a un arreglo, y con estos pues no va a poder tragar por lo que le van a decir. Yo pues no sé si creo que terceras elecciones. Yo creo que eso no. Porque si no, y no, además te voy a decir por qué, porque incluso las últimas que siguen haciendo encuesta a la gente, o sea, el PSOE cada vez va perdiendo más votos. No, luego, es que como siga así puede por eso te digo que no le interesa, que de ninguna manera le interesan, no le interesan terceras elecciones. Víctor, ¿me permites entrar? Y luego otra cosa, espera un momento, y otra cosa, que estábamos hablando que sí, que efectivamente el Partido Socialista Catalán le apoya y le exige. Pero dentro de su propio partido, dentro del partido PSOE, hay muchas voces disonantes que están diciendo, pero qué barbaridad estás haciendo. Pero casi no se les oye. Hablan tímidamente. Vamos a ver, sí que se les oye. El problema es que el problema es que como la mayoría de los medios están controlados por ellos, pues claro, al final hay dos medios que son un poco disidentes de ellos y claro, pues todo el mundo no los oye y la gente no se entera. Porque, por ejemplo, cuando en todas estas ruedas de prensa han estado hablando de todos los sobres que han sacado de Podemos, que también ahí han dimitido, las han hecho dimitir, tal. Esto último, en Andalucía ya dijimos que cuando todo el tema de los seres y de esto era la punta de iceberg, porque ya no es que se encuentren cámaras, o sea, cajas secretas, no, ahora se ha encontrado un apartamento acorazado con información, o sea que no sabemos lo que va a salir de allí. Y luego yo, por cambiar también un poquito el tercio, porque eso yo creo que estamos todos de acuerdo, que se está hablando mucho de conseguir lo que era la investidura de Sánchez, pero se está hablando muy poquito de conseguir la gobernabilidad de España. Esa es otra, porque luego que va a durar... tendrá que tener una estabilidad durante un periodo de ejercicios, luego hay que aprobar los presupuestos, hay que tomar las políticas de Estado dentro de un consenso, y los de Esquerra Republicana y demás no creo que estén por esa labor, sino CUP, que hay más de lo mío y lo demás me importa poco, ¿no? Y en la ronda que se está haciendo ahora con los presidentes de las comunidades autónomas, pues tampoco entiendo para qué. Pues esto, como decía alguno, esto parece como el teléfono de Gila, que te llama, oye... Pues el teatro para hablar con Torra y con Bildu, y no puedes solucionar los problemas del país a través de llamadas de teléfono de 15 minutos, porque
a los presidentes que se les dirijan, ¿qué les va a contar? ¿Qué me parece la España de las naciones o de los países? ¿Reformar? O mira, ¿vas a estar de acuerdo con que le dé a Cataluña más inversiones, más financiación? Pues yo también las quiero para mí, ¿no? Todo lo que le vas a dar a ellos, de financiación, de inversiones, de todo también lo quiero yo para mi comunidad, ¿no? Lo lógico parece que una vez que eres investido, tengas el contacto con los presidentes de las comunidades autónomas para hablar de los problemas de la comunidad autónoma e intentar solventarlos entre todos. Esto es como un poquito el mundo al revés, y total que es para hablar con el Torra este, que Bildu, que claro. Ha hecho, el caso que le ha hecho porque hubo una exigencia de Esquerra Republicana para intentar hacer un gesto respetando las instituciones, que son ellos los que luego no respetan a las nuestras, ni vienen aquí para la ronda de visitas con el rey, ni para ver el Día de la Hispanidad, ni absolutamente para Yo lo dije la semana pasada y creo que también los de Esquerra están esperando un poco a ver qué pasa el día 18, que es cuando se tienen que pronunciar sobre la inmunidad de Junqueras. Claro, Esquerra. Sí. Eso están esperando cómo ordeñar más la vaca. Y es más, si dictaminan que Junqueras es inmune y por lo tanto no tiene que estar, eso va a cambiar totalmente todas las negociaciones. Ahí también quiero decir algo. Se empezó hablando de diálogo, que antes me he puesto y no he acabado. Luego ya se está hablando de negociaciones. Ahora se está hablando entre partidos. Luego se va a hablar entre gobiernos, el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, porque hay que tener como naciones, ¿no? Ya, pero los están equiparando también, sentarse de tú a tú, y eso tampoco, Pues, te quiero decir, entre España y Cataluña, que esto va con una cadencia. En las cuestiones de negociación se está hablando de liberar a lo que son los presos, porque ya se empieza a cambiar el discurso que decías antes, porque ya, claro, hay que acabar con la represión del Estado español, porque han sido encarcelados injustamente. Y que vuelvan los exiliados. Y que vuelvan los exiliados. Y entonces el discurso cambia todo. Y se cambia hasta el respeto del marco de la Constitución, que ya se utiliza la palabra dentro de la seguridad jurídica, ¿no? Con leyes democráticas. ¿Emanadas de qué parlamento? ¿Del de Cataluña? ¿Del de España? Porque van a ser dos parlamentos y somos dos naciones. Pues a ver qué seguridad jurídica y qué leyes emanadas democráticamente, porque se intenta evitar la palabra de sometimiento a la Constitución española. Y entonces pues genera muchas dudas con alguien que yo pienso que no se habla de los problemas que afectan al conjunto del país, sino solamente a lo que hay de lo mío de Cataluña, y es peligroso. Lógicamente también luego pueden tener elecciones en Cataluña y esto pues esa es otra, ¿no? Que también igual el año que viene hay elecciones en Cataluña. No, es que habrá. Yo estoy de acuerdo con Florencio en que no solo hay que hablar de la investidura, sino de la estabilidad del gobierno. Pero es que creo que entre ellos es precisamente eso lo que están hablando y tratando desde hace mucho tiempo. Sí. Porque el Partido Socialista gobierna apoyado por los nacionalistas en la Diputación de Barcelona, en el Ayuntamiento de Badalona, aquí más cerca en el País Vasco, gobierna en el Gobierno vasco en coalición, gobierna en coalición en la Diputación Foral de Álava, gobiernan en coalición en el Ayuntamiento de Vitoria. Por lo tanto, es una fórmula que está absolutamente probada, tanto en términos técnicos de funcionamiento como en la lealtad entre unos y otros. Pero es que además, esta fórmula la han extendido también recientemente a intentar entenderse con Podemos y lo han hecho. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca van a salir adelante con el apoyo de Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista Vasco y Podemos. Por lo tanto, es una fórmula que, bueno, de alguna forma entre el Partido Socialista y Podemos están dando estabilidad al gobierno vasco del Partido Nacionalista. Y en Madrid, pues ellos lo que están pidiendo es lo contrario, ¿no? Que el Partido Nacionalista Vasco les brinde el apoyo a un gobierno de coalición del PSOE con Podemos. Bueno, veremos a ver cómo avanzan las... El panorama es desolador. Bueno, veremos a ver... ¿Ves, Carmen, porque yo no quiero hablar? Es desolador. Ya, pero es que es desolador, la verdad. Bueno, hacemos una pausa para la publicidad y a la vuelta ya cambiamos de tema. Hablamos de otras cosas ya para que Pepe Rioja pueda hablar más. Sí, no, porque me estoy mordiendo la lengua, de verdad. Bueno, pues muéretela. Vamos, seguida regresamos. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta de la publicidad en este martes de tertulia, la última de este año 2019, porque ya cuando volvamos será ya en el 2020 después de Reyes.
jugáis mucho a la lotería, sois de la lotería, ¿no? Vamos a ver, igual yo nos toca la lotería y el 23 somos millonarios, el 22. Es mía. Igual ya no volvemos. El 22 ya, igual presentan otros, Carmen. Mira, yo he estado mirando cosas sobre la lotería, ¿no? Y entonces, el primer sorteo de lotería fue el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz. Sí. Con el número, lo digo por si a alguien igual le da tiempo todavía a buscarlo. Eso es mala suerte. Ahora lo vamos a tener que buscar. Allá, el 03604, que el premio fueron 8.000 reales y el décimo costaba... O sea, el 3.604. Sí, 03604. Vaya liada que nos ha hecho, Carmen. Hay que buscarlo. Ese fue el primer sorteo, el primero. Que daban de premio 8.000 reales y el décimo costaba 40. Y se hacía, en toda Andalucía se hacía el sorteo de Navidad, hasta que se pasó a 1814, que se pasó ya a Madrid el sorteo de Navidad. Y esta iniciativa la hizo un señor que se llamaba Ciriaco González Carvajal, que era el ministro del Consejo de Indias. Y se hizo en Cádiz porque estaba todo el tema de la invasión napoleónica con esto, que ya sabes que Cádiz fue el que más resistió y por eso se hizo ahí. Los que más juegan a la lotería, Cataluña, mucho también, ¿eh? Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana. Hemos mirado estadísticas distintas. Sí. Que somos la tercera comunidad nosotros, después de Castilla y León y Asturias. Pues sin embargo a mí en mi estadística me dice que Baleares Por lo que juego yo, en la primera tenía que ser. Baleares y La Rioja y Melilla son los que menos juegan a la lotería 96, este año. 96 euros, sí. Después de este año, y 30 millones de euros han consignados a yo la verdad que no juego en todo el año, pero sí que es cierto que en Navidades... que está muy asentado y es un tema de repartir ilusión y de convivencia y de fraternidad entre todos los... A mí, Víctor, con que me tocara lo que juego, ya me da... Ya, pero es que es difícil, ¿eh? Pero eso lo tienes fácil. Con no jugarlo... Todo el dinero de los loterías, de los décimos, lo metes en una huchita y el día 22 la abres y has ganado un montón de pasta. Yo siempre he dicho, Carmen, que hasta que se sortea la lotería, lo que juego es una inversión. Luego cuando veo que no me ha tocado, digo, joder, es un gasto. Y gasto tremendo, ¿eh? Pero bueno. Oye, a mi madre le tocó la lotería hace 60 años y 75.000 pesetas. Recuerdo que mi difunto padre le decía a mi madre, joder, Isabel, haber cogido 100 pesetas, y mi madre le contestó, pero Isidro, las teníamos. Jugaba 10 pesetas, eran 7.500 pesetas a eso y le tocaron 75.000. Bueno, compramos la casa, que estábamos a renta, la casa de al lado del Mudito y un pájaro donde mi padre metía la paja y todo eso de las vacas y de... Es que entonces era mucho dinero en aquella época. Hice una casa, que es la que acabo de comprar yo a mis hermanos, que me la he reformado, con 75.000 pesetas de aquellas que le tocó a mi madre la lotería. Y no sé si fue por aquello, ver a mi madre con aquel delantal azul y con una cacerola pegando y bailando ahí con las vecinas. Hombre, me extraña. Y los niños de San Ildefonso ahí que a mí me dejó una herencia que me cuesta la lotería todos los años un riñón, pero bueno. Yo feliz, oye, no pido a nadie, no pido créditos para jugar a la lotería ni nada. Mira, según los datos de la... En La Rioja he tocado 5 veces. Según los datos de la lotería, las comunidades autónomas más agraciadas son Madrid, Andalucía y Cataluña. Porque son las que más y las menos afortunadas son La Rioja, Navarra y Canarias, a pesar de que son regiones que más gastan en la lotería. Bueno, veremos a ver si este año se rompe la dinámica y vuelve a caer. A mí lo que me gusta de la lotería es cambiar. Sí, hombre, yo creo que la esencia un poco de la lotería de Navidad, ¿no? Compartir. Bueno, ya lo dice el anuncio, creo que estábamos viendo imágenes del famoso anuncio de la lotería de Navidad. Siempre sale esta, güey. A ver, 400 millones, se queda el 70% y luego se lleva el 20% de los eso premios. Siempre. El 81.600 va a ser el... Oye, no digáis más números que me voy a dejar la nómina. No, vea, que os daré un decilito. El jueves, como vas a tener la comida en la tertulia, os regalaré un decilito para todo. 81.600. El número que juega Comercial Hoja Conecta. Amigos, pasar a comprar los electrodomésticos por la tienda de Hoja Conecta. Siempre aprovecho, soy vendedor. Lo siento. Oye, ¿sois supersticiosos o no con la lotería? Decía Paco, Pepe, no me gustan los números bajitos. No, no me gusta. A mí, la verdad. Pero todos a mí me gusta el que toca. Tampoco me gusta jugar los que tienen recargos, pero los de las peñas, los del Plus y tal, pero digo, joder, si todos los números entran, digo, oye, dame, pero yo quiero jugar 20 euros o 40, pero aunque sea con la comisión, pero no, lo que no quiero jugar es
20 euros y luego juegas. Hombre, pero 15, ¿no? recargos es una forma de, para Bueno, muchas para asociaciones un euro, de sacar sí, dinero. no, y por eso juego. Y para los sobre viajes- todo y pa- cuando- y para los viajes de estudio, sobre todo cuando toca el reintegro. Bueno, pues eso, el Porque reintegro no es sale fenomenal importa. porque nadie va a cobrar esos 5 euros o 10 euros y sin Sí, embargo claro. para la asociación que se los queda supone mucho dinero. Es casi mejor que toque el reintegro a que toque Hombre, un premio más sí, gordo. porque... Bueno, yo lo cobro, porque como no juego un decimito ni Ah, o pero sea, bueno, una sí, participación, ya lo yo juego, sé. ya sabes, Sí, 40, pero claro, 50 pero- euros, entonces, joder, Hombre, eso sí. ya no es decir que Eso es juegas diferente, 5 euros, pero ¿no? cuando juegas 5 euros dices, oh, que en realidad juegas 4 y dices, bueno, Pues Bueno, de es la ilusión. Curiosidades también dicen que el número 0, que también entra en el bombo, ese es el rey. que ese se agota también enseguida. Pero ese no jugaba a la Casa Real, el 000. Pues yo creo que es una leyenda urbana. Ah, sí. Ah, No lo sé. No sé por qué a mí me suena. Ah, Yo pero creo a ti que también te sería- suena eso. Sí, me ¿no? suena, pero yo Sería creo que un es escándalo, yo creo que si es le leyenda toca- urbana. si sale el rey con el champán que le ha tocado... Y luego también hay muchos. Yo creo que es muchos leyenda números urbana, que te ¿no? suelen compartir pues, de empresas y demás, que unos juegan siempre al número del año que se constituyó, otros que hacen Sí, referencia a lo hay que es el mucho nombre, y al número final- fijo, ¿eh? Y hay mucho número fijo. Y entonces dices, este año no llevo de. Luego ahora Eso es también... peor. Yo creo que es peor acordarte de un número. Bueno, pues yo tengo un amigo que este es el de Sique 360, que siempre juega al 0360. Oye, por favor, dejad de dar números. No digas más números. Vamos a buscarlo. Que están en casa apuntando números como yo, El desesperado. 81.600 sí, pero eso lo voy a regalar. ¿Qué te iba a decir? Que yo tengo 3 sobres con la lotería de no premiadas del 2015, 2016, 2017 para... Lo tengo detrás del televisor para Porque ver... piensas recuperarlo, ¿o No, qué? no, al revés, para no jugar tanto. Ah, para darte Ya, cuenta digo, de todo joder, lo que va, más. de todo lo que pierdo y tal. Y entonces, pero aún este año llevo un zurrón de euros jugados, ¿eh? Pero no me importa. Va, No me importa porque yo sé que algún día me tocará la lotería. Y si no me toca la lotería, me toca salud Bueno, y felicidad. y si no bajar esto, y así intentaremos que el déficit pues, lo podamos bajar un poquito, porque este año me parece que no. No, pero yo sé que, bueno, yo juego con la ilusión que me toque. Además, dice, pero si tú, Pepe Rioja, no necesitas dinero, no, pero me podría hacer feliz a muchos que tengo a mi alrededor, mis hijos, mi familia, algún amigo que otro, lo que sea. Y por tanto, a mí me gusta jugar, y otros se gastan en esquiar, a mí no me gusta esquiar. Y entonces, o jugar esto o lo otro, digo. ¿Pero qué necesidad tienes tú? Pues si ya tú tienes dinero suficiente. Digo, bueno, Hay que no es jugar- suficiente. hay que Eso jugar se ha con subido- hay que se ha jugar con subido de lo de responsabilidad. Hacienda hasta 20.000 euros. Parece que hasta 20.000 euros te lo Sí. descuentan. Yo, no hay que Víctor, pagar no sé a cero. entrar a un bar que ponga Uy, madre número mía. y no coger, dame 2 décimos. Es que no lo La sé. lotería de Navidad, esto No, esto la perdido. lotería de Pues Navidad, tiene que siempre en tener- Navidad. ¿eh? En casa hay que jugar con responsabilidad, yo siempre Hombre, digo, sobre y todo que, con el que dinero está muy que bien te comprar las sobra. participaciones. Víctor, y con el dinero por que te eso. sobra, ¿eh? Ojito. Porque hay un refrán que dice que el que juega por necesidad. necesidad pierde por obligación. Sí, bueno. Bueno, pero a mí me gusta la lotería de Navidad eso, cambiar con la familia, con los Eso sí. amigos, Sí, ¿no? sí, las sí, papeletas, de las Yo intercambio mis amigos de participaciones. Bilbao, de Mérida, donde estuve, de Ciudad Real, en los sitios donde he estado yo trabajando. No deja de ser también una nos tradición, cambiamos al final. números. Sí, bueno, y ahora ya no empieza para Navidad, aquí ya desde el verano ya se está comprando con todos los turistas, los decimos de la lotería de Navidad. Sí, se vende y esto, muchísimo además. El que decías tú antes, menuda visión de negocio tuvo. Fíjate, desde aquella época, menudo negocio que ¿Y a ha vosotros hecho. pasa que vais de viaje a algún sitio No, pero y compráis el- lotería? Yo no. Ah, pues a mí sí me pasa. ¿El Yo qué? si voy a también. un sitio de vacaciones, compro lotería de Navidad de ese sitio. Por si acaso. Muy, muy, No es que si voy yo, es que si va algún amigo, digo, También "Oye, le tráeme encargo". lotería". Madre mía. O sea, Pepe Rioja no es ejemplo bueno para nada. ¿eh? O sea, no siga ese ejemplo. Pero el juego de lotería no. En la lotería de Navidad no siga ese ejemplo. Y has dicho que juegas bastante. Pues ya me dirás a qué número no juegas, porque si no, No te quiero toca decir mucho, la cifra, no, porque no, la no, cuenta no, ya no, había no, nadie dicho. No no, quiero no, decir no. la cifra. No, Bueno, no la digas. no quiero decirla, no, no no, quiero no. decirla. Bueno, el caso es que nos toque el 81.600. Esto Ese es bueno, nos va a ese es sacar bueno. nos va a sacar de pobres. Oye, estamos casi terminando. Con un deseo para este 2020. Yo es que siempre digo lo mismo y se ve que no lo consigo. Venga, Carmen, yo échate al ruedo. el ser mejor persona. Pues yo Siempre pido lo mismo. pienso que todo este tema político, las negociaciones con unos y con los otros demás, se termina una vez que haya gobierno, el gobierno que sea, que haya estabilidad y sobre todo que pasen por hoja conecta y compren electrodomésticos. Me voy a cobrar 2 décimos, me lo voy a apuntar aquí. Es por la publicidad. ¿no? Ahora tú... como se dice, que no sea peor que el 2019, que vayamos un poquito mejor, todos. Pues sí, y que el hecho de que haya un gobierno y que haya estabilidad y todo lo que conlleva que exista un gobierno, pues que dé pues esa convivencia y esas cosas o esos valores que se han perdido en muchas zonas o en territorios concretos de España, que a lo largo de este año, por desgracia, pues se ha perdido. Sí.
y que el espíritu de la Navidad nos invada a todos de verdad. Eso, y cantemos muchos villancicos. A todos de verdad. Y que recordemos que la Navidad no son vacaciones, la Navidad es la natividad, es el nacimiento de Jesucristo. Y eso, claro, hombre, no, pues que para los cristianos es eso, y la muerte y resurrección es lo más importante. Entonces para nosotros es una época súper especial. Hay que recordarla, y más en esta casa. Pues claro, en esta casa. Jolines, un 10. Al año que viene repite, ¿no? Carmen, a ver, aquí me apunto renovación de Carmen. Renovación de Carmen. Pepe Rioja, lo veremos, pon interrogante. Sí, Pepe Rioja tiene 2 interrogantes. 2, ¿no? En vez de una. Bueno, oye, yo también os deseo que paséis una feliz Navidad en compañía de la familia, de los amigos, que disfrutéis mucho, y a ustedes también, a los espectadores de la tertulia que nos seguís cada martes, que paséis unas buenas Navidades, unos felices días en compañía de todos aquellos que nos quieren, la familia, los amigos, y para todas aquellas personas que pasan la Navidad solos y que Popular Televisión y que yo sé que muchas veces la televisión les hace mucha compañía, pues les seguiremos acompañando durante estos días. ¿Quieres decir algo, Pepe? Sí, una feliz salida de año y una entrada con gobierno y sin gobierno. Claro. Eso que no quería hablar del gobierno, ¿te has dado cuenta? Todo el rato. Bueno, pero no hablo de uno ni de otro. Con gobierno, el que sea. El que sea, bueno, que sea para bien. Claro, bueno, que sea para bien, claro. Gracias a los 4 por haber estado esta noche. Y nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana alteramos un poco la programación de esta casa porque a las 12 van a poder seguir en directo desde la Iglesia de Santiago esa misa en honor a la Virgen de la Esperanza, la patrona de Logroño. Y por tanto, no habrá luego Conexión Rioja. Dedicamos la mañana a la celebración de la patrona de la capital, y luego por la noche, después del informativo de las 8:30, la receta de la semana con Carmen Cuesta y Lourdes Díez, y a las 9:30 en Mujeres y Riojanas, con nuestra compañera Monse Catalán, van a conocer la realidad de la mujer en las Fuerzas Armadas con testimonios de policías nacionales y guardias civiles, y que no se lo pierdan porque va a estar muy interesante. Buenas noches, adiós. Buenas noches.